Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos un tema fascinante: las profecías del Corán, señales que se cumplieron. A lo largo de la historia, el Corán ha hecho afirmaciones que han sorprendido a creyentes y escépticos por igual. En este video descubriremos algunas de estas profecías y cómo se han manifestado en la realidad. Así que asegúrate de quedarte hasta el final y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido interesante. Comencemos este viaje juntos. La profecía en el Islam se concibe como una manifestación directa de la voluntad divina, una comunicación de Dios a sus mensajeros que trasciende las limitaciones del conocimiento humano. No se trata de meras conjeturas o predicciones vagas, sino de revelaciones precisas sobre eventos futuros que, al cumplirse, sirven como pruebas irrefutables de la omnisciencia de Dios y de la autenticidad del mensaje transmitido por sus profetas. El Corán, considerado la palabra literal de Dios revelada al profeta Muhammad, contiene numerosas predicciones y señales que, según la creencia islámica, se han materializado a lo largo de la historia, funcionando como pruebas innegables de su profecía. Este informe se adentra en varias de estas profecías coránicas, examinando su contexto, la naturaleza de la predicción y la evidencia de su cumplimiento, lo que no solo fortalece la fe de los creyentes, sino que también invita a una profunda reflexión a aquellos que buscan comprender la singularidad de la revelación islámica. La profecía de la victoria romana, un hito histórico inesperado. El Corán, en la Sura Ar-Rum, el capítulo 30, versículos del 1 al 5, contiene una de las profecías geopolíticas más notables. Predijo la derrota inicial del Imperio Romano Oriental, conocido como bizantino, a manos del Imperio Sasánida, o persa, en la tierra más cercana. Esta derrota tuvo lugar aproximadamente entre los años 614 y 615 de la Era Común, en territorios adyacentes a Arabia, como Jordania, Siria y Palestina, donde los romanos fueron completamente superados por los iraníes. Lo verdaderamente extraordinario de esta profecía no fue la derrota en sí, sino la subsecuente predicción de una victoria romana en un plazo de pocos años, específicamente entre 3 y 9 años. En el momento de esta revelación, el Imperio bizantino se encontraba en una situación desesperada. Había perdido vastos territorios, incluyendo las provincias mencionadas, y su capital, Constantinopla, estaba bajo un asedio implacable. El historiador británico Gibbon, al describir las condiciones de la época, señaló que incluso 7 u 8 años después de esta profecía coránica, las circunstancias eran tales que nadie podía imaginar que el Imperio bizantino volvería a imponerse sobre Irán. La predicción también estableció un vínculo entre esta futura victoria romana y el regocijo de los creyentes, es decir, los musulmanes, en una victoria concedida por Dios. El cumplimiento histórico de esta profecía se desarrolló con una precisión asombrosa. El emperador bizantino Heraclio, en el año 622 de la Era Común, lanzó una contraofensiva que resultó en varias victorias significativas sobre los persas. La derrota final del ejército persa se materializó en la batalla de Nínive, en el año 627 de la Era Común. Este evento marcó un cambio drástico en la fortuna de los bizantinos, quienes lograron recuperar la mayoría de sus territorios perdidos. Este cumplimiento se produjo dentro del plazo de 9 años establecido por la profecía. Lo que añade una capa de asombro a esta profecía es la coincidencia temporal con eventos cruciales para la comunidad musulmana. En el mismo año 624 de la Era Común, los musulmanes lograron una victoria decisiva en la batalla de Badr contra los politeístas de la Meca. Este enfrentamiento fue fundamental para la supervivencia y consolidación del Islam. La simultaneidad de estas dos victorias, una para los bizantinos y otra para los musulmanes, cumplió la doble predicción de la Sura Ar-Rum. La profecía, por lo tanto, no solo anunció un cambio geopolítico, sino que también vinculó el destino de la comunidad musulmana con un evento global, sugiriendo una providencia divina que opera en múltiples niveles, orquestando eventos aparentemente dispares para el beneficio de sus siervos, incluso cuando estos últimos se encontraban en una posición de debilidad. La alegría de los creyentes, como se menciona en el Corán, no solo provino de la victoria de una potencia monoteísta sobre una politeísta, sino también de su propia supervivencia y consolidación en un momento crítico de su historia. Existen debates académicos sobre la temporalidad exacta de la revelación de estos versículos, con algunas narraciones, hadices,
que sugieren que la revelación ocurrió el día de Badr, después de que se supiera de la victoria romana. Sin embargo, otros hadices y la interpretación lingüística del Corán indican que la profecía se hizo antes de que ocurriera la victoria romana. Los eruditos islámicos argumentan que la formulación verbal de los versículos, utilizando el futuro, sayaklebun, indica claramente un evento por venir, refutando la idea de que se refiriera a eventos pasados. La existencia de estas discusiones y su resolución por parte de la erudición islámica, lejos de debilitar la profecía, demuestran la robustez de la tradición oral y escrita del Corán. El hecho de que estas objeciones hayan sido planteadas y respondidas por siglos de estudio resalta la especificidad de la profecía y la necesidad de una explicación para su cumplimiento. La capacidad de la tradición islámica para mantener una interpretación coherente y la precisión de la predicción, incluso bajo escrutinio, se mantienen como un testimonio de su solidez. La conquista de la Meca. El triunfo de la fe y la unidad. El Corán predijo de manera explícita la entrada del profeta Muhammad y sus compañeros en la mezquita sagrada de la Meca. En la Sura Al-Fat, el capítulo 48, versículo 27, se anuncia que los creyentes entrarían de forma segura, con sus cabezas afeitadas o el cabello acortado, sin temor. Esta visión se reveló en un momento de severa persecución para los musulmanes en la Meca, cuando la idea de una victoria o un retorno seguro a su ciudad natal era prácticamente inimaginable. Otra profecía, en el mismo capítulo 48, versículo 22, afirmó que si los incrédulos se atrevían a luchar, huirían y no encontrarían ni protector ni ayudante. Los eventos históricos que llevaron a la conquista de la Meca son un testimonio de la precisión de estas predicciones. La historia está marcada por el Tratado de Hudaybiyah, un acuerdo de 10 años de no agresión firmado en el año 6 de la Égira entre los musulmanes de Medina y la tribu Quraysh de la Meca. Sin embargo, este tratado fue violado cuando los Banu Bakr, aliados de los Quraysh, atacaron a los Banu Juza'a, quienes a su vez estaban aliados con los musulmanes. Los atacantes no solo agredieron, sino que también profanaron la santidad del Haram, el recinto sagrado, matando a 20 personas dentro de sus límites. Esta flagrante violación precipitó la respuesta del profeta Muhammad. A pesar de los intentos de Abu Sufyan, el líder de los Quraysh, de renegociar el tratado, el profeta Muhammad avanzó hacia la Meca con un ejército de 10.000 soldados, la fuerza musulmana más grande reunida hasta ese momento. En el mes de Ramadán del año 8 de la Égira, el profeta Muhammad entró en la Meca con su ejército, proclamando una amnistía general para la mayoría de sus antiguos adversarios. Un momento culminante de esta conquista fue la entrada del profeta en la Kaaba, el símbolo de la unicidad de Alá. La Kaaba, que había sido un santuario preislámico y albergaba 360 ídolos paganos, uno por cada día del año, incluyendo una estatua de Jubal, la principal deidad de la Meca, y pinturas de ángeles e incluso de Jesús y María, fue purificada por el profeta. Él mismo derribó los ídolos mientras recitaba el versículo coránico, y di: la verdad ha llegado, y la falsedad ha desaparecido. Ciertamente la falsedad está destinada a desaparecer. Sura Al-Isra, capítulo 17, versículo 81. Esta acción no fue meramente un acto de fuerza, sino un simbolismo profundo, la eliminación de las prácticas politeístas y la restauración de la Kaaba al monoteísmo puro de Abraham, su constructor original. La Kaaba, una estructura con forma de cubo que es el santuario más sagrado del Islam, tiene una historia que se remonta a miles de años. Se cree que fue construida por el profeta Ibrahim y su hijo Ismail hace aproximadamente 5.000 años. Originalmente era una estructura rectangular sencilla, sin techo y con 2 aberturas a nivel del suelo para entrar y salir. A lo largo de los siglos, la Kaaba ha sido reconstruida y renovada en numerosas ocasiones debido a desastres naturales y acciones humanas. Por ejemplo, la tribu Quraysh, que gobernaba la Meca, la reconstruyó alrededor del año 608 de la era común y elevó la puerta oriental por encima del suelo para protegerla de las inundaciones y los intrusos. En el año 75 de la Égira, después de que los Banu Umayya conquistaran la Meca, la segunda puerta, conocida como la Puerta Oculta, fue sellada. La Kaaba actual solo tiene una puerta y ninguna ventana. A diferencia de su forma original,
Dentro de la Kaaba, el interior está revestido de mármol y piedra caliza, con 3 pilares que sostienen el techo. El techo y el cielo raso están hechos de madera de teca con tapas de acero inoxidable. La puerta actual, llamada Bab ar-Rahmah o Puerta de la Misericordia, fue construida con aproximadamente 280 kilogramos de oro auténtico y está inscrita con versículos del Sagrado Corán. La custodia de la llave de la Kaaba ha permanecido en manos de la familia al-Shaiba durante siglos, un honor confirmado por el profeta Muhammad. Anteriormente, la Kaaba estaba abierta al público 2 veces por semana, pero debido al rápido aumento en el número de peregrinos, ahora solo se abre 2 veces al año para dignatarios e invitados exclusivos. La piedra negra, una reliquia sagrada incrustada en la esquina oriental de la Kaaba, se cree que fue entregada a Abraham por el ángel Gabriel. La tradición sostiene que originalmente era tan blanca como la leche, pero se volvió negra debido a los pecados de la humanidad. Científicamente, la teoría más aceptada es que se trata de un fragmento de meteorito. Ha sufrido eventos históricos significativos como su fragmentación en varios pedazos debido a un incendio en el año 683 de la Era Común y su robo en el año 930 de la Era Común, aunque fue recuperada y restituida a su emplazamiento original. El pozo de Zamzam, ubicado a 20 metros al este de la Kaaba dentro de la Masjid al-Haram, es una fuente de agua milagrosamente generada. La tradición islámica narra que apareció para Hajar y su hijo Ismael cuando estaban sedientos en el desierto. El agua de Zamzam es incolora e inodora, pero tiene un sabor distintivo y un pH ligeramente alcalino. Es considerada sagrada y los peregrinos la recogen como bendición. La conquista de la Meca marcó el fin del conflicto entre los musulmanes y los Quraysh, consolidando el Islam en la península arábiga. Millones de musulmanes visitan la Kaaba anualmente para realizar el tawaf, la circunvalación de la Kaaba 7 veces en sentido antihorario, y las peregrinaciones del Hajj o la Umrah, lo que simboliza la unidad de los creyentes y su devoción a Dios. Esta profecía no fue solo una victoria militar, sino una profunda transformación religiosa y social. La purificación de la Kaaba de los 360 ídolos y la proclamación de una amnistía general demuestran que el objetivo principal no era la venganza o el dominio territorial, sino el restablecimiento del monoteísmo puro y la unidad de la comunidad bajo una sola fe. La recitación del versículo «La verdad ha llegado y la falsedad ha desaparecido», al destruir los ídolos subraya que la victoria fue un medio para un fin espiritual y social, la unificación bajo el Islam y la demostración de la misericordia divina. Esto profundiza la comprensión de la victoria coránica como un triunfo de la verdad y la justicia, no solo de las armas. La historia de la Kaaba, con sus múltiples reconstrucciones y cambios, y la evolución de su uso de un santuario preislámico con ídolos a un centro monoteísta, es un testimonio de la resiliencia y la adaptabilidad de un lugar sagrado. La profecía de su entrada segura no solo se refiere a un evento puntual, sino a la continuidad y la centralidad de la Kaaba como eje de la fe islámica, a pesar de los desafíos históricos y físicos, como inundaciones y ataques. Los detalles arquitectónicos, históricos y rituales de la Kaaba revelan que es más que un edificio, es un símbolo vivo de la continuidad de la fe monoteísta desde Abraham hasta Muhammad. Las reconstrucciones y la preservación de elementos como la piedra negra y el pozo de Zamzam, a pesar de los incendios, robos e inundaciones, demuestran una protección que va más allá de lo humano, resonando con la idea de la casa de Dios. La profecía, por lo tanto, no solo se cumplió en un momento específico, sino que se manifiesta en la perdurabilidad del sitio y su significado central para la fe. La preservación del Corán, un compromiso divino eterno. El Corán mismo contiene una profecía explícita y fundamental sobre su propia preservación, un compromiso divino que ha sido una piedra angular de la fe islámica durante 14 siglos. En la Sura al-Hijr, el capítulo 15, versículo 9, Dios declara de manera inequívoca: ciertamente, nosotros hemos hecho descender el recuerdo, y ciertamente, nosotros somos sus guardianes. Esta afirmación directa de la protección divina del texto no solo es una promesa, sino una profecía que, según la creencia islámica, se ha cumplido de manera ininterrumpida. La preservación del Corán se ha logrado a través de una combinación única y robusta de 2 métodos principales.
la memorización y la escritura. En la Arabia preislámica, la tradición oral era la forma predominante de transmisión del conocimiento, y la memoria se ejercitaba y fortalecía a un grado casi desconocido hoy en día. El profeta Muhammad, quien milagrosamente memorizó cada revelación a medida que la recibía, la proclamaba a sus compañeros, quienes a su vez también la memorizaban. Este proceso de memorización masiva ha continuado ininterrumpidamente a lo largo de 14 siglos. Millones de musulmanes, desde niños pequeños hasta adultos de diversas culturas y lenguas, han memorizado el Corán en su totalidad, formando una cadena de transmisión oral que ha servido como un sistema de chequeo y equilibrio crucial para el texto escrito. Esta doble vía de preservación, a través de la memorización masiva y la compilación escrita rigurosa, es una estrategia de redundancia divina que garantiza su inalterabilidad de una manera única en la historia de los textos sagrados. La interdependencia de estas dos formas hace que la corrupción o alteración del texto sea exponencialmente más difícil que si solo existiera una de ellas. Espera un momento. Si te está gustando este análisis sobre las profecías del Corán, no olvides darle un like a este video. Queremos saber tu opinión. ¿Hay alguna profecía que te haya impactado especialmente? Déjanos tu comentario abajo y comparte tus pensamientos. Nos encantaría leerte y generar un diálogo enriquecedor. La compilación y canonización histórica del Corán se llevó a cabo en etapas meticulosas. Después de la muerte del profeta y tras la batalla de Yamama en el año 11 de la Égira, donde muchos memorizadores del Corán fueron martirizados, el califa Abu Bakr, a instancias de Umar, encargó a Zaid ibn Thabit la recopilación de todo el material coránico escrito en un solo volumen. Para salvaguardar la precisión, se establecieron criterios estrictos. El material debía haber sido escrito en presencia del profeta y confirmado por al menos 2 testigos confiables. Este manuscrito compilado permaneció con Abu Bakr, luego con Umar y finalmente con Hafsa, la hija de Umar y esposa del profeta. Posteriormente, durante el califato de Uthman, el tercer sucesor del profeta, surgieron disputas dialectales en la recitación del Corán a medida que el Islam se expandía a nuevas regiones y culturas. Para unificar la recitación y evitar divisiones, Uthman encargó a una comisión, nuevamente liderada por Zaid ibn Thabit, que copiara el manuscrito de Abu Bakr en varios volúmenes utilizando el dialecto Quraysh, que era el dialecto original de la revelación. Una vez completadas, estas copias se distribuyeron a las principales provincias musulmanas, y se ordenó la destrucción de todas las demás versiones fragmentarias o completas para asegurar una uniformidad total del texto. Esta decisión, aunque drástica, fue aprobada por los compañeros del profeta y buscaba la armonía de la comunidad. La redundancia divina implicó que Dios no solo prometió proteger el Corán, sino que también estableció los mecanismos humanos y sociales para asegurar esa protección de manera infalible, incluso a través de las disputas dialectales que en última instancia sirvieron para unificar el texto. Esto transforma la preservación de un hecho a un milagro continuo. La evidencia de manuscritos antiguos y el consenso académico moderno respaldan la afirmación de la preservación del Corán. Se cree que 2 de las copias preparadas durante el tiempo del califa Uthman aún existen hoy en día, una en Tashkent, Uzbekistán, y otra en Estambul, Turquía, y su texto y disposición son idénticos a cualquier otra copia del Corán, ya sea impresa o manuscrita, de cualquier período o lugar. Además, descubrimientos de manuscritos coránicos parciales, como el manuscrito de Sanaa y el manuscrito de Birmingham datados por radiocarbono en el siglo VII de la Era Común, apoyan la fecha de canonización tradicional. Aunque el manuscrito de Sanaa muestra algunas variaciones en el texto inferior, que es un palimpsesto, el texto superior coincide con el Corán estándar. La mayoría de los musulmanes creen que el Corán actual está completo e inalterado. Eruditos occidentales como Sir William Muir han afirmado que probablemente no hay otro libro en el mundo que haya permanecido 12 siglos, ahora 14, con un texto tan puro. Los debates académicos y las diferentes interpretaciones sobre la historia de la compilación del Corán, incluyendo las alegaciones de pérdida o alteración de ciertos pasajes o códices, son en sí mismos una prueba de la transparencia y la profundidad de la erudición islámica. La existencia de estos debates y las respuestas detalladas de los eruditos suníes y chiíes demuestran un compromiso con la autenticidad del texto y una confianza en la solidez de la cadena de transmisión.
en lugar de un intento de ocultar inconsistencias. Al presentar cómo los eruditos islámicos han respondido a estas alegaciones, por ejemplo, explicando las diferencias dialectales, refutando hadices débiles o argumentando sobre el contexto de las notas personales en los códices, se demuestra que la fe islámica ha enfrentado y resuelto estas cuestiones internamente. El cuerpo del faraón, una señal preservada para la humanidad. El Corán narra la historia del faraón de Egipto, quien persiguió al profeta Moisés y a los hijos de Israel, y que finalmente encontró su destino ahogado en el mar. En la Sura Yunus, el capítulo 10, versículos del 90 al 92, Dios declara una profecía asombrosa: «Hoy salvaremos tu cuerpo para que seas una señal para las generaciones venideras». Esta profecía predijo la preservación del cuerpo del faraón como una lección perdurable para la humanidad, una advertencia pública para los opresores y aquellos que niegan la verdad. Durante siglos, el conocimiento sobre la identidad y la existencia de las momias de los faraones era limitado y se había desvanecido en gran medida. Sin embargo, en el siglo XIX, el interés por el antiguo Egipto resurgió con fuerza, y en el año 1881 se descubrió un depósito real en Deir el-Bahari que contenía más de 50 momias, incluyendo la de Ramsés II, a quien algunos eruditos vinculan con el faraón del Éxodo. El descubrimiento más impactante, en relación con la profecía coránica, tuvo lugar en el año 1974, cuando la momia de Ramsés II fue trasladada a París para su examen y restauración. El doctor Maurice Bucaille, un médico francés de renombre, dirigió el estudio científico de la momia. Sus hallazgos fueron asombrosos y corroboraron de manera notable la narrativa coránica. Bucaille encontró signos inequívocos que sugerían el ahogamiento como la causa de la muerte del faraón y observó una preservación excepcional del cuerpo. La presencia de restos de sal incrustados en el cuerpo de la momia fue una evidencia clave que indicaba que el faraón había muerto en el mar y que su cuerpo fue recuperado rápidamente y momificado. La relevancia de este conocimiento anticipado es profunda. El hecho de que el Corán mencionara la preservación del cuerpo del faraón hace 1400 años, en una época en la que ni los árabes ni el mundo en general tenían conocimiento verificado de las prácticas de embalsamamiento egipcias, y mucho menos de la existencia de esta momia específica, se considera una prueba científica de la autenticidad del Corán. Maurice Bucaille, tras su exhaustiva investigación, concluyó que tal conocimiento no podría haber sido accesible humanamente al profeta Muhammad, lo que apunta a un origen divino de la información contenida en el Corán. La profecía del faraón no es solo un hecho histórico científico, sino una señal, allá, que trasciende el tiempo, diseñada para que las generaciones venideras tomen lecciones. El hecho de que el descubrimiento científico ocurriera siglos después de la revelación coránica amplifica su impacto como prueba de la omnisciencia divina, demostrando que el conocimiento del Corán no está limitado por las barreras humanas de la época de su revelación. La profecía coránica implicó que el cumplimiento de la profecía no sería inmediato o evidente para los contemporáneos del profeta, sino para un futuro lejano. El descubrimiento de la momia en el siglo XIX y la investigación de Bucaille en el siglo XX encajan perfectamente con esta idea de una señal para generaciones venideras. Esto sugiere una planificación divina que abarca milenios, lo que es una implicación profunda sobre la naturaleza del Corán como un libro para todos los tiempos, no solo para su época. Además, la preservación del cuerpo del faraón, como se describe en el Corán, no es un honor, sino una advertencia pública para los opresores y aquellos que niegan la verdad. Este contraste entre la preservación para un propósito ejemplar y la momificación egipcia, que buscaba honrar a los reyes y asegurar su inmortalidad, subraya la perspectiva moral y teológica del Corán sobre el poder y la justicia divina. La profecía coránica reinterpreta esta preservación. No es un éxito humano, sino un acto divino para un propósito moral. Esto implica que la profecía no solo predice un hecho, sino que también imparte una lección ética y teológica sobre las consecuencias de la arrogancia y la negación de Dios, sirviendo como un recordatorio visible de la justicia de Dios para la posteridad. La incorruptibilidad del cuerpo del profeta Muhammad, un milagro continuo en la tierra. La tradición islámica sostiene una creencia profunda y venerada. Los cuerpos de los profetas no se descomponen en la tumba.
Esta convicción se basa en hadices auténticos, como la declaración del mensajero de Dios: la paz sea con él. Ciertamente, Alá ha prohibido a la tierra consumir los cuerpos de los profetas. Esta promesa divina es considerada un pilar de la fe islámica y un milagro continuo que subraya la santidad y el estatus especial de los profetas ante Dios. Sin embargo, existe una narración que, a primera vista, podría parecer contradictoria. Se atribuye a Al-Abbas, el tío paterno del profeta Muhammad, quien supuestamente dijo que el cuerpo del profeta comenzó a descomponerse. Esta declaración ha sido objeto de un profundo escrutinio por parte de los eruditos islámicos a lo largo de los siglos. La mayoría de los estudiosos suníes, como Ibn Hajar, explican que esta afirmación de Al-Abbas debe interpretarse no como una observación de descomposición real, sino como una ijtihad, es decir, una deducción o conclusión personal de Al-Abbas. Al-Abbas, basándose en su conocimiento general de la mortalidad humana, expresó una preocupación por la necesidad de enterrar el cuerpo rápidamente, dado que el profeta era un ser humano, sin que ello implicara que ya hubiera signos de descomposición. La discusión académica sobre esta declaración es crucial para entender la profundidad de la tradición islámica. Lejos de ser una debilidad, la existencia de una aparente contradicción y su posterior resolución por parte de los eruditos demuestra la rigurosidad de la metodología islámica en el estudio de los hadices y la coherencia interna de la teología. Esto implica que la tradición islámica no evade las dificultades textuales, sino que las aborda con un marco metodológico que busca la coherencia y la armonía, fortaleciendo la confianza en la preservación de la tradición profética, incluso en sus matices. Además, el contexto histórico del entierro del profeta añade complejidad a esta narración. Existen debates sobre la fecha exacta del entierro, con algunas narraciones indicando que fue el martes y otras el miércoles, lo que influye en la interpretación de las circunstancias que rodearon la declaración de Al-Abbas. Desde una perspectiva teológica, la incorruptibilidad de los cuerpos de los profetas se considera una señal de su santidad y su estatus especial ante Dios. Es un milagro continuo que refuerza la creencia en su misión divina y en la verdad de su mensaje. Es importante destacar que, en el Islam, perturbar la tumba de un difunto, y especialmente la del profeta Muhammad, es considerado un pecado grave. Esta prohibición impide cualquier verificación física directa de esta profecía, lo que para los creyentes no es una limitación, sino una manifestación de reverencia y respeto que es intrínseca a la fe islámica. Esta prohibición, junto con la creencia en la incorruptibilidad, establece un límite teológico y ético a la búsqueda de pruebas físicas, reorientando la fe hacia la creencia en lo no visto y la autoridad de la revelación. La fe en esta profecía se basa en la autoridad de la tradición y la reverencia, más que en la necesidad de una verificación empírica, lo cual es una característica central de muchas tradiciones religiosas. La expansión global del Islam, un dominio profetizado y realizado. En un momento de extrema debilidad y persecución para los musulmanes en la Meca, cuando su supervivencia misma era incierta, el profeta Muhammad transmitió una promesa de Dios que parecía, en ese entonces, completamente inverosímil, que el Islam se extendería por todo el mundo. Esta profecía, hecha desde una posición de vulnerabilidad, es una de las más poderosas señales de su veracidad. Se profetizó que este asunto, el Islam, ciertamente llegará a todo lugar tocado por la noche y el día. Otra narración complementaria menciona que Alá reunió la tierra para mí para que viera su este y su oeste, y el dominio de mi nación ciertamente alcanzará lo que se reunió para mí. Estas declaraciones no solo preveían una expansión geográfica, sino también una influencia cultural y espiritual. Además, se predijo la conquista de Egipto y la instrucción de tratar a su gente con amabilidad, una profecía que se cumplió poco después. El cumplimiento histórico de esta profecía es innegable y se ha desarrollado a lo largo de 14 siglos. Poco después de la muerte del profeta Muhammad en el año 632 de la Era Común, los ejércitos musulmanes, bajo el liderazgo de los califas Rashidún, conquistaron Siria, Irak, Persia, Armenia, Egipto y Cirenaica en un período de tan solo 12 años. La rápida expansión durante los califatos Rashidún
Del 632 al 661 de la Era Común y el posterior Califato Omeya llevó a la formación de uno de los imperios más significativos de la historia mundial, extendiéndose por Asia, África y Europa. Hoy en día, el Islam es la segunda religión más grande del mundo, con una presencia significativa en casi todos los países y mezquitas en todos los continentes habitados, incluyendo lugares tan remotos como Alaska y Hawái. Esta expansión, que fue profetizada cuando los musulmanes eran una minoría impotente, es una demostración clara de la intervención divina. La profecía no solo se cumplió a través de conquistas militares, sino también mediante el comercio, la migración y la conversión pacífica, lo que permitió que el Islam se integrara en diversas sociedades y culturas. Se espera que el Islam se convierta en la religión con más adherentes en el planeta para el año 2070, lo que demuestra un cumplimiento continuo de esta profecía global. La profecía de la expansión global del Islam, hecha cuando los musulmanes eran una minoría impotente, es una poderosa señal de su veracidad. La materialización de esta predicción, en un contexto donde la supervivencia misma de la fe era incierta, demuestra que el mensaje no provenía de una fuente humana limitada por las circunstancias, sino de una fuente divina con conocimiento de lo oculto y poder para moldear el futuro. Esto eleva la comprensión de la expansión del Islam de un mero fenómeno histórico a una manifestación de la voluntad divina. La propagación del Islam no fue simplemente un fenómeno militar o político, sino una transformación cultural y espiritual de sociedades enteras. La profecía de que el dominio de mi nación ciertamente alcanzará lo que se reunió para mí, no solo se refiere a la expansión territorial, sino también a la influencia ideológica y moral que el Islam ejercería sobre vastas poblaciones. Esto implica que la profecía abarcaba no solo la extensión geográfica, sino también la capacidad del Islam para moldear civilizaciones y transformar los corazones de las personas, lo que es una dimensión más profunda del cumplimiento de la profecía. Y así llegamos al final de nuestro análisis sobre las profecías del Corán, señales que se cumplieron. Si te ha gustado el contenido y has encontrado valor en lo que compartimos, no olvides darle un like y suscribirte para más temas interesantes. Nos encantaría saber cuál de estas profecías te sorprendió más. Deja tu comentario abajo y comparte tus impresiones. Y si conoces a alguien que también está interesado en el Corán y sus enseñanzas, comparte este video con ellos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Que la paz y las bendiciones estén contigo.